Ya fueron juramentados los 5 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y en eso hay una fauna muy interesante. Llama mucho la atención. Ya hablo fauna. Sí, fauna ahí. Em, Uno de ellos es juez hoy día, pero antes, digamos que fue censurador. Apoyó la censura con su trabajo, su trabajo intelectual, si se quiere. Hablamos de Nanfi Rodríguez. Nanfi Rodríguez que se situaba dentro de los sectores de simpatía, de alguna manera, y de coincidencia, si se quiere, con Leonel Fernández. Claro, eso ha cambiado. Eso ha cambiado hace mucho tiempo. Nanfi Rodríguez antes peleaba por la libertad de expresión, pero de los diarios, de los periódicos establecidos en República Dominicana. Cuando se conoce la primera versión de la ley Mordaza, él junto a Percio Maldonado, junto a Miguel Franjul, pues pelearon por los derechos. No, espérate, pero que tú no puedes. Habían cosas, arbitrariedades en esta ley Mordaza. Y pelearon mucho por eso. Y lo denunciaron en muchos foros y en muchísimas ocasiones. Pero el tiempo ha transcurrido. Uno de los primeros zarpazos que se les da a los medios de comunicación es el tema de Marcha Verde, Plaza de la Bandera. Ahí los medios de comunicación tradicionales pues se vieron superados por programas de plataformas digitales, básicamente. Y esa realidad les dio en la cara, les dio muy duro. Tanto así fue el papel de las plataformas digitales que le sirvió de brazo mediático al gobierno de Luis Abinader, el de hoy, para llegar al poder. Pero ¿qué pasa? Llega el presidente Abinader al poder y, sobre todo, pasando el gobierno 2022-2023, empieza a ver que su obra de gobierno no le acompaña de la mejor manera y se producen desde las redes sociales, pues, focos importantes de disidencia con el gobierno. Y eso le ha dado muy duro. Le ha dado tan duro que primero hace el proyecto 1-24 que lo concreta con la ley que hace a la Dirección Nacional de Inteligencia como un suprapoder y que obliga a todos los dominicanos a ser chivatos de ella. Y para consumarlo más, pues someten un proyecto de ley de medios digitales, convirtiendo a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos en una suerte de Ministerio de la Verdad, donde tienen poderes excepcionales y donde el objetivo final es someternos a los medios digitales a los designios de ellos. El poder puede hacer lo que quiera con nosotros. Y uno dice los medios digitales porque ya sabemos que estos medios de comunicación obedecen a sus dueños. A sus dueños obedecen. Y eso ya uno dice, ya yo no digo si está mal o está bien. Obedece a los intereses de los dueños. Ya, punto. Nosotros, desde plataformas como esta, obedecemos a nuestro criterio. Ya, a nuestro criterio. A nuestra propia línea editorial y no respondemos más nadie. Y eso hace a uno más peligroso. Porque nuestro compromiso es con nosotros. Ya. Y con ustedes, por consiguiente, porque nos han apoyado y nos siguen en estos desahogos que tenemos. Pero fuera de ahí, somos más peligrosos. Somos mucho más, eso lo sabemos. Bueno, uno criticaba este proyecto de ley y criticaba a sus gestores
criticaba a esta comisión diciendo que tienen intereses que defender. Y mira ahí cómo lo premia el presidente Luis Abinader. El presidente lo premia, siendo ahora juez nada más y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia. Miren, miren la estatura de esta Suprema Corte de Justicia a nivel de independencia, a nivel de imparcialidad que va a tener. Y estoy hablando del caso de Nancy Rodríguez. Es el autor de un proyecto como este. Pero hay otras cosas de las que nos hemos enterado con esos jueces que tú dices, pero ven acá. Y los filtros ahí. ¿Cómo funcionan los filtros? Por ejemplo, en una entrevista que tuvimos con el doctor Tomás Castro, nos reveló, señores, barbaridades. Que de ser así, ¿qué puedo decirte? Yorlin Vázquez es una de las juezas de la Suprema Corte de Justicia. Yorlin Vázquez es experta en derecho tributario. Hay que decir que ya éticamente eso no se ve bien en el gobierno de Luis Abinader. Ella fue funcionaria de este gobierno. Fue la parte, ¿verdad?, consultora legal o la parte legal, ¿no? Ahí en la Dirección General de Impuestos Internos de este gobierno. O sea, ha sido una funcionaria de este gobierno. Pero, de acuerdo a lo que nos revela el doctor Tomás Castro, su padre, Yorman Vázquez, fue sometido y condenado por corrupción en el año 2005. Un juicio de fondo será conocido el 30 de este mes contra el exfuncionario del actual gobierno, Yorman Rafael Solano Vázquez, acusado de supuestos actos de corrupción. Como digo, esto es de acuerdo a esa denuncia que nos hizo aquí el doctor Tomás Castro. Fue condenado, como les digo, en el año 2006 por extorsión. ¿Tiene la foto? No lo tengo. No tiene la foto. No tengo la foto. Y a una multa de 100,000 pesos. Ponla. Él fue director de la Oficina de Desarrollo Fronterizo en el gobierno de Leonel Fernández, en el segundo gobierno de Leonel Fernández. ¿Lo tienes ahí? Espérate. Entonces. Tengo el titular. Ponlo, José, ahí. Exacto. Conocerán juicio contra exfuncionario por corrupción. Eso es Diario Libre, el año, lo dijiste, ¿no? Sí, eso fue en el año 2005. Muy bien. Fue en el año 2005. ¿Ok? Entonces. Hay que ver si hay foto de él. Sí, hay que buscarlo. Bueno. Bueno, vamos a ver. Espérate. Aquí hay algo también que llama mucho la atención. Pon esta foto, José. Yorman Vázquez. Debe ser ese, ¿no? Comunicador, abogado. La opción, entrevista especial. Bueno, mira. Aquí hay un contrato de publicidad que también nos envió el doctor Tomás Castro del Intran. También pasa aquí que contrataciones públicas y eso. Un contrato de publicidad. Del Intran. Del Intran. Sí, esto es del año 2022. Y el contrato, déjame ver del otro también. Certificado. Bueno, sí, el contrato de publicidad. Y aquí hay un monto que es de 118,000 pesos. Yo tengo el del Intran aquí. Ponlo, José, a ver. Aquí hay otro que es un documento, certificado de cuota para comprometer, a ver, catálogo de bienes y servicios, ítem de compras, orden de compra, monto indicado en este documento, ok. Bueno. Pero no es nada ilegal que tenga un contrato. No es nada ilegal. Pero... No es nada ilegal. Uno no dice que sea nada ilegal, que tenga publicidad, pero lo que quiero decir es que si tú vas a tener jueces que tienen una relación con el gobierno tan cercana,
óyeme, es como de preocuparte. A eso es que uno se refiere, men. No, Y lo que uno, y además, eh, la mayor parte de estos jueces ya uno lo conocía cuando Julio Martínez Pozo, en el Sol de la Mañana, reveló, ustedes recuerdan aquel retiro que se fueron los PRMistas a Jarabacoa. Martínez Pozo lo denominó eso el aparte de los apartes, porque tú sabes que en esos encuentros hay apartes, donde se tratan cosas candentes. Dijo él que había un aparte de los apartes donde se decidió ese listado de los jueces. ¿Quiénes lo conformarían? Y él lo fue diciendo, habló de Yorlin. Cuando yo me entero de Yorlin es por boca de Julio Martínez Pozo y que uno empieza a indagar quién es. No, ya estuvo en la DGI, Dirección General de Impuestos Internos. imagínate. Y la jueza, o sea, la indignación que dio, o sea, que tuvo la comunidad jurídica en República Dominicana fue porque sin ninguna justificación, una barbaridad, quitaron a la jueza Pilar Jiménez, si mal no recuerdo, se llama. La indignación que causó en la comunidad jurídica fue muy notable, fue ostensible, porque ella fue ejemplar en todo momento. Y eso indignó muchísimo. Se sabía que ya la iban a quitar, se sabía quiénes iban a estar ahí. Y mencionó Martínez Pozo otros más, que tengo que corroborarlo, pero mencionó otros más que eran cuota, uno cuota de Alfredo Pacheco y otro cuota del mismo Ricardo de los Santos, o sea, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que es una justicia que independiente y que no tiene que ver con el poder. Y yo no digo que, oye, a ver, un juez es un ser humano y un juez es un ser político. Y usted puede tener sus preferencias como usted quiera, siendo juez. El punto es que aunque usted tenga sus preferencias, usted también tiene que aparentar seriedad. O sea, ¿cómo va a ser que usted es funcionario y de repente es juez de la Suprema Corte de Justicia? Eso se lo criticamos al hoy presidente de la Suprema Corte, a Luis Henry Molina. No lo criticamos eso. Lo vimos muy mal. Porque Luis Henry Molina no es que tenía simpatía PLDista. No. Es que Luis Henry Molina fue funcionario del gobierno de Danilo Medina. Fue jefe de campaña en San Cristóbal, si mal no recuerdo. Creo que se echó ahí la candidatura del, ¿cómo se llama? De ese senador que estaba también en el escándalo, lo metieron que estaba en el escándalo de Brecht. Senador, sí, del PLD. Franklin. No, senador del PLD que estaba casado con Dominic Fuentes, por Dios. Galán. Galán, Tommy Galán. Entonces, esto es un armador político. Y este armador político fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo recuerdo cómo eso fue criticado por periodistas como Marino Zapete, por Uchi Lora. Y de acuerdo, Edifeble. Todos lo criticaron, ¿verdad? Ahora, yo no sé cómo ha visto esto Uchi Lora, ¿eh? No, Uchi, mire, esto es peor. Esto es peor. Porque al PLD lo vimos venir y justificaron estas cosas. Pero esto es peor. Porque estos prometieron que no iba a ser así. Y siguen prometiendo que no va a ser así. Y siguen prometiendo que no va a ser así. O sea, tenemos una Cámara de Cuentas, por otro lado, que está publicando cosas todavía del gobierno de Danilo. Ah, no, que son auditorías que se están acumulando, que sé yo qué. Pero ahí nada más muestran eso. Porque si usted fuera verdaderamente un órgano independiente, usted hace lo siguiente, dice así. Está bien, tenemos mucho de lo de Danilo, pero miren,
es un manejo político también. Y yo no lo veo mal. Ok, vamos a esperar que salgan vainas de este gobierno, de esta auditoría, y vamos a darle funda a todos. Eso no es lo ideal. Para que usted no se vea como un órgano parcializado, esta Cámara de Cuentas, que también la celebraron de independiente. Y todos sabemos que no es independiente nada. Y todos sabemos que Emma Polanco, creo que se llama, la que era rectora de la UAS, iba a ser la presidenta de la Cámara de Cuentas, men. Todo el mundo sabía esa vaina en el país. Entonces, ¿de qué me están hablando de independencia? Y miren lo que nos reveló el doctor Tomás Castro sobre el padre, supuestamente del padre de Yorlin Vázquez. Condenado, exfuncionario condenado. Wow. Wow. Cuando no es el padre, es el hijo, porque en este caso la hija era la aspirante a ser jueza de la Suprema, la cual logró, y el padre, pues, con sus conflictos ahí. Pero recuerden que en el caso de Tian Vázquez, el esposo de la senadora, Ya la diputada Jacqueline Fernández, pues era al revés. Era el hijo que tenía sus problemas allí con la justicia y el padre entonces era el que quería ser juez de la Suprema Corte de Justicia, que de hecho se presentó en el medio del escándalo de su hijo pedido en extradición, se presentó a ser juez. Algo que nosotros decíamos, pero esto es insólito. Esto tumba totalmente la narrativa de que por primera vez, ustedes saben, ¿no? El discurso de este gobierno, que por primera vez. Y lamentablemente le tumba el trabajo que viene haciendo Guido Gómez Mazara para reforzar esas narrativas. Recuerden ustedes a Guido Gómez Mazara cuando agarró una serie de fotografías y dijo, ustedes ven este aquí, ese era un político. Ahí presentó a Henry Molina, ese era un político y pertenece a la Suprema Corte, lo pusieron allí. Ustedes ven a Miriam Germán, no política, está ahí. Ahora, ¿qué dirá Guido Gómez Mazara con estos jueces? Que por cierto, luego que se eligieron, hemos visto en todos los medios de comunicación tradicionales y en los medios de comunicación establecidos aquí, radio y todo, alabando esa escogencia y diciendo que ha sido perfecta. Lógico, los mejores de los mejores. Lógico, ¿no? O sea, perfecto. En el Nuevo Diario tienen que hacerle una estatua a Nanfi Rodríguez, por ejemplo. Entonces, Nanfi Rodríguez estaría en la fotografía que podría presentar Guido Gómez Mazara para decir y desvincular a Nanfi Rodríguez de ese conflicto de interés con el gobierno. O a esta joven jueza, que incluso fue, como tú dices, funcionaria de este gobierno. Ahí está. Y señores, esta entrevista, sencillamente, el propósito era que el presidente de la República eligiera a los jueces que le garanticen su impunidad para lo que pueda venir más adelante. Sencillamente como eso. Vimos, y por eso creo que fuimos uno de los pocos medios que aplaudió y le dio difusión a lo que allí se plantó a decir el juez, el señor César René Peñaló, que puso en evidencia de lo que se trata esa vaina ahí. Cosa que lo vemos ahora con el resultado. Sí, tenía razón el juez. Debió decirle más cosas allí. Es más, debió decirle de muchísimas cosas y luego pararse, coño, e irse de ahí. Uno de los mejores, yo estuve viendo varias entrevistas allí, ¿verdad? Coño, y uno de las mejores respuestas que la dio Daira Cira Medina, una jueza, y creo que deberíamos terminar el corte con esa intervención completa para que el pueblo dominicano vea de qué se trata este asunto de la escogencia de los jueces. No se escogen a los más aptos, a los mejores, no. Si tú tienes algo más que decir sobre esto, para que terminemos y el pueblo dominicano vea esta intervención de esta jueza,
que evidentemente tiene todo el material como para ser jueza de la Suprema Corte de Justicia, y por eso no pasó. Muy buenas tardes a la señora Daira Cira Medina Tejada. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le harán preguntas en un espacio de tiempo que no superen los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muy buenas tardes, muchas gracias, excelentísima señora vicepresidenta de la República y de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura, en usted, Alá y los honorables consejeros. Me honra ser presidenta fundadora de la Asociación Dominicana de Jueces Cristianos y miembro de la Selden Society de Inglaterra. He sido miembro del Comité de la Orden al Mérito del Poder Judicial, así como del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura y los consejos de posgrado de mi alma mater, la UAS, y de UNAPEC, donde también he sido docente a nivel de posgrado, así como, en el caso de mi alma mater, coordinadora de programas de maestrías y docente en el área jurídica en distintas instituciones a nivel nacional. Tengo 32 años de vida laboral, 26 de los cuales los he dedicado con mucho amor al Poder Judicial Dominicano. Comencé a trabajar en el año 1993 en el Liceo San Vicente de Paúl, como profesora auxiliar, profesora interina y luego secretaria. De ahí pasé a ser parte del profesorado del Instituto Cultural Dominico-Americano en el programa Playful Learning y posteriormente fui operadora bilingüe en la otrora Codetel. Me gradué en el año 1999 magna cum laude en mi alma mater UAS, con el índice más alto de mi facultad, la gloria sea para el Señor. Fui paralegal voluntaria en la Fiscalía del Distrito Nacional y luego paso a ser parte del Poder Judicial, siendo oficinista, secretaria, abogada ayudante en la entonces 8ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. He ocupado todos los peldaños de la carrera, pues he sido jueza de paz especial de tránsito del Distrito Nacional, jueza presidenta de la 4ª Sala Penal y sustituta de presidenta de los 2º y 4º tribunales colegiados del Distrito Nacional. Y ya en el año 2018 me designan jueza de corte. Actualmente formo parte del cuerpo de jueces de la 3ª Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Obvié decir que ingresé a la carrera judicial en el año 2003 en la Escuela Nacional de la Judicatura y obtuve, igual la gloria es de Dios, el índice más alto de mi promoción, 3ª promoción. Tengo maestría en Derecho Penal de mi alma mater y estudios doctorales en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, con doble titulación en mi alma mater y la Universidad del País Vasco. Igual tengo estudios a nivel nacional e internacionales en el área constitucional, en el área de derechos humanos, de investigación y prueba, sistema acusatorio y otros temas relevantes en el área jurídica, teniendo el privilegio, y sigo diciendo que la gloria es de Dios, de contar con docentes de las universidades de Yale, Pensilvania, la Sorbona de París, de Castilla-La Mancha, España, de Puerto Rico, Chile, de Estrasburgo, Francia, ahí en la Fundación René Cassin, así como el Conselho da Justiça Federal do Brasil. También vale mencionar la University of the People y la United Nations Office on Drug and Crimes, buscando siempre los conocimientos más avanzados para impartir justicia de la forma más digna posible. He publicado varios artículos periodísticos, 3 libros propios, de los cuales 2 son en Derecho Penal, 1 en Derecho Constitucional, bestsellers, La Gloria es de Dios. Me considero investigadora de vocación porque
como me gusta comunicarme, manejo, además de mi español, 4 idiomas: el inglés, francés, portugués y alemán. Soy coautora de una obra de la Escuela Nacional de la Judicatura, la Constitución Dominicana comentada por los jueces del Poder Judicial, y la gloria sigue siendo de Dios. He sido objeto de múltiples reconocimientos por personas físicas, morales, estudiantes. Y bueno, como no los puedo mencionar todos aquí, solo voy a tomar uno que es cuestión de Estado: Premio Nacional a la Juventud en el año 2010, renglón liderazgo profesional. Muchísimas gracias por la gentileza de vuestras escuchas. Quedo a la orden cualquier pregunta y tengo que confesar, estoy nerviosa. Para nada, no parece, no parece. Lo estoy. No parece. Muchísimas gracias y le cedemos la palabra al consejero diputado Tobías Crespo. Gracias, excelentísima vicepresidenta y presidenta en funciones de este consejo. Buenas tardes, magistrada Daira Cira Medina Tejeda. En primer lugar, felicitarla porque realmente tiene a Dios y fe que todo llega, y que sé que en sus decisiones usted, aparte de los códigos, tiene primero la Biblia para juzgar con ese término, así que la felicito. Gracias. Quiero saber su parecer, su valoración sobre la nueva ley de casación 2-23, si ha sido positivo o no, es una apreciación sobre su parecer a nivel general. Mire, si ha sido positivo o no, muchísimas gracias, ilustre señor diputado don Tobías Crespo. Sí, mi respuesta es sí, ha sido muy positiva. ¿Y por qué me arrojo así a decir que ha sido positiva si apenas es de 2 años atrás? Sencillamente porque lo que ha pasado, y así lo dice el preámbulo de la ley, es que nuestro país se ha puesto en consonancia con la legislación comparada más avanzada en materia de casación. Si uno hace un poquito de historia, que a mí me encanta hacer historia, el recurso de casación nace en Francia, allá en el medioevo, con el rey Luis IX, conocido como Luis el Santo, entre cristianos te veré. Él entendía como rey, pero es que mira, se pueden equivocar las personas que están impartiendo justicia, y para nosotros tener un control, él como rey, de que realmente se imparta justicia de la forma adecuada y conforme a las normas, entonces se creó, además del Consejo del Rey, el Consejo de los Pares, que hacía una revisión a las decisiones. El término casación viene del francés casser. Casser es anular, romper. Nosotros hemos tenido casación desde el día 1 con la Constitución Dominicana, cuando planteaba, si mal no recuerdo, en el artículo 128, que toda decisión contraria a la Constitución era nula. Ya ahí teníamos casación, pero como no la llamábamos como tal, pues no lo creíamos, y algunos entienden que es en el siglo XX cuando tenemos recurso per se de casación. ¿Por qué le hago todo este relato? Porque es que realmente esa mise en jour, como dicen los franceses, esa puesta al día de lo que debe ser un recurso de casación, es loable porque el derecho evoluciona. Y como el derecho evoluciona, nosotros no nos podemos quedar atrás. El preámbulo de la ley señala que en legislaciones como la española, pero también se ha incorporado la figura del interés casacional, como mandó el Tribunal Constitucional. Pero además, si vemos las leyes de organización judicial francesa de principios del siglo XXI, está el recurso de casación, incluso con un elemento que nosotros aún no hemos adoptado, pero que me imagino que quizás, dependiendo de cómo los honorables legisladores vean la necesidad, pues lo podrían adoptar, que es que al momento de estatuir sobre el fondo, nosotros tenemos que se hace en base a los hechos probados en la decisión recurrida en casación. Pero en Francia ya lo tienen más generalizado con una norma, creo que del 2017, la Ley de Organización Judicial, que fue recientemente modificada, si no me falla la memoria. Y entonces ellos pueden, no solo en base a los hechos probados, sino determinar propios hechos. Yo felicito al legislador porque tenemos que ponernos al día y avanzar con los tiempos. Positiva es mi valoración, señor diputado. Muchísimas gracias. A usted.
Muchas gracias. Le concedemos la palabra al consejero y senador Omar Fernández. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, magistrada. Muy buenas tardes. Magistrada, quisiera saber su opinión sobre el actual plazo máximo de duración del proceso. Pues muchísimas gracias, señor Omar Fernández, ilustre senador de la República. Fíjese, nosotros, es un tema, me gusta ser respetuosa de las áreas competenciales, porque aquí está Daira, pero no nos llamemos engaño. Estoy como parte de esa 3/4 parte que le corresponde a los jueces de carrera. Siendo la determinación de un plazo máximo un aspecto competencial del legislador, y como estamos frente a legisladores y hay una reforma que se está debatiendo en el Congreso Nacional, yo tendría dos reflexiones y parece que estoy devolviendo la pelota, pero no es así, es que estoy respetando el ámbito competencial. La actual normativa nuestra en el artículo 148 plantea todo proceso, la duración máxima de todo proceso. Y esa expresión todo proceso que parece un deseo de mantener el principio de igualdad, yo voy a tomar dos expresiones del profesor Rivero Acosta, catedrático de la Universidad de Salamanca, que él plantea. Mira, el principio de igualdad tú tienes que verlo desde la óptica de que los desiguales hay que tratarlos desigualmente. Entonces, y él dice también el tamaño importa. Entonces, si los desiguales hay que tratarlos desigualmente, ¿cómo es que un proceso que tiene un solo imputado, una sola víctima y quizás 5 elementos de prueba, lo vamos a tratar igualmente que un proceso que tenga 5 imputados, 10 o 20 víctimas y un glosario probatorio extenso? Mi opinión es que sería saludable tomar en consideración que todos los procesos no son iguales y por vía de consecuencia una expresión tan genérica no satisfacería ni el principio de razonabilidad ni igualdad, en tanto tratar desigualmente los asuntos desiguales. La otra expresión del profesor Rivero Acosta que me gustaría tomar es que el tamaño importa. ¿Y a qué tú te refieres, Daira? Bueno, es que si, por ejemplo, tú tienes, y voy a tomar estos dos ejemplos porque yo duré 19 años en el distrito trabajando y tengo 8 en la provincia, por lo que me siento parte de ambas jurisdicciones. Si tú tienes un proceso en el distrito que tiene, según datos del 2022, poco más de 1 millón de habitantes, y tú tienes ese mismo proceso en la provincia de Santo Domingo que tiene casi 3 millones, entonces ahí también hay que decir el tamaño sí importa, porque hay que ver si las condiciones están equiparadas y en base al principio de igualdad. Me parece que deben ser analizados esos contextos, porque si ciertamente los juzgadores trabajamos con la intención de cumplir los plazos, y mire, yo le puedo dar un ejemplo personal, bueno, no se debe, pero bueno, yo trabajaba sábado cuando el Código Procesal Penal comenzó, con tal de cumplir esos plazos al pie de la ley, ahí, pero son muchos los elementos que confluyen para que un proceso penal se conozca. Entonces, la ley debe dejar margen de espacio para que se pueda trabajar en base a la realidad social sin que la ciudadanía sienta que no hay una respuesta en el sistema de justicia. Esa es mi humilde opinión en base a su pregunta y gracias por la misma. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias. Cedemos la palabra al consejero Napoleón Esteves, presidente del Tribunal Constitucional. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Magistrada Daira Medina, quisiéramos ver si usted podría explicarnos brevísimamente, lo que es el procedimiento de extradición que es seguido ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y que me estableciera si la decisión que resulta de ese procedimiento es susceptible de alguna vía de recurso. Muchísimas gracias, señor presidente del Tribunal Constitucional, ilustre don Napoleón Esteves Lavandier. Fíjese,
el procedimiento de extradición está contemplado en la normativa en los artículos 160 al 165 del Código Procesal Penal. Y usted me pregunta si hay algún recurso para el mismo. Al leer esos 5 articulados, yo no recuerdo que haya algún recurso establecido para estos procedimientos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ve la extradición activa, porque hay extradición activa y pasiva. ¿Y qué es eso, Daira? Extradición activa, extradición pasiva. Yo sé que usted lo sabe, Eminencia, pero para el que no sea mucho de derecho que esté viendo esto, es sencillo. Extraditar es pedir a una persona que está en otro estado, que tiene un asunto penal pendiente en el estado que solicita. Y dependiendo de si tú solicitas o eres un estado objeto de solicitud, la extradición entonces es activa o pasiva. La Suprema Corte, la Honorable Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia conoce de esas solicitudes que se les hace al Estado Dominicano de cualquier persona que esté en el territorio nacional, que tenga un asunto penal pendiente en el estado solicitante. Y el procedimiento es pues sencillo, se hace la solicitud a través del Poder Ejecutivo, quien entonces remite esa solicitud a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual entonces determinará lo que corresponda. ¿Y qué corresponde? Si la persona debe ser extraditada o no. Y en ese interín hay facultades que tiene la sala. Se debe celebrar una audiencia y luego que se celebre esa audiencia, donde estarán básicamente un representante del Estado solicitante, estará la persona solicitada en extradición y su defensor, igual que el Ministerio Público. Concluida la audiencia, donde todo el mundo expone sus alegatos, entonces se procede a dictar pues el fallo correspondiente. Y para el dictado de ese fallo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia cuenta con 15 días según la normativa. Si está satisfecho, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues procedemos a agradecerle a la señora Daira Cira Medina Tejeda su participación